Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Palabras de Juan el Bautista, Mateo 3:11. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. El tema que vamos a estar tocando hoy es sobre el bautismo. Y hay mucho que hablar sobre esto, porque no sé si ustedes han escuchado sobre el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. El bautismo prácticamente se divide en estas dos facetas. Y algo lo cual yo he estado estudiando, y más aún porque lo he visto en mi vida diaria, en mi testimonio después de haberme bautizado, es sobre el bautismo en fuego. Y ustedes podrían decirse, wow, espérame tantito, ¿cómo que el bautismo en fuego? O sea, literal, si yo me bautizo por fuego, me muero, o sea, me achicharro, ahí me quedo. Bueno, ese es un tema súper interesante porque la verdad es que el bautismo en espíritu es el bautismo en fuego en realidad. Para esto tenemos que retroceder en el tiempo, amigos, a los tiempos de Moisés, donde Dios les estaba dando las leyes a los levitas, donde les estaba explicando todo lo que tenían que hacer, cómo comportarse. Por eso yo siempre recomiendo que es súper importante leer la Biblia desde el principio. Cuando a veces me piden consejos de cómo leer la Biblia, cómo empezar a leerla, la mayoría de las personas te dicen, empieza en Salmos o empieza en Mateo. Y la verdad que esto es muy erróneo, ya que la Biblia es un libro que va cronológicamente si tú lo lees, porque si no, no le vas a entender. Y si no lees el Antiguo Testamento, no tienes conocimiento sobre el Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Nuevo, porque Cristo hace muchas referencias acerca del Antiguo Testamento. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque la conexión del bautismo por agua y por espíritu, entre comillas también fuego, se conecta bastante con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una parte donde nos habla sobre la purificación de las cosas y el bautismo es prácticamente una purificación del cuerpo. Es importante cuando nosotros nos convertimos a Cristo ser bautizados porque nos estamos entregando a Él, nos está purificando y estamos dejando el hombre viejo enterrado en el agua y al momento de salir del agua emerge el hombre nuevo en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios le enseña a los israelitas a purificar cualquier cosa. Dios les manda a que todo se debe purificar en fuego. Por ejemplo, el barro, el oro, etc. Siempre era con fuego, pero con una excepción. En el caso de que alguna cosa no pudiera ser purificada con fuego, se tenía que purificar con agua. ¿Escucharon muy bien eso? Agua. ¿Dónde creen ustedes que podría aplicar esta situación? Bueno, es muy fácil. En el caso de una casa, si la quieren purificar, pues no podrían purificarla con fuego a menos que quisieran destruir la casa y construir una nueva o purificar el terreno, ¿verdad? Pero si querían conservar la casa, pues no era recomendado purificarla en fuego porque se iba a quemar. Tampoco podías purificar prendas en fuego porque se iban a quemar. Así que la forma en la que se purificaban era con agua. Y esto lo vemos también mucho al momento cuando Dios les enseñaba a los israelitas que si alguien estaba cerca de un cadáver, se tenía que purificar al momento de bañarse e iba a permanecer impuro hasta el anochecer y luego ya al siguiente día, después de haberse bañado, iba a estar puro otra vez, purificado. Y esto incluso pasó con personas que fueron curados de lepra, etc. Ahora hacemos un skip forward hacia el Nuevo Testamento, el cual nos habla sobre el bautismo, el cual es una purificación en agua. ¿Ahora entienden a lo que me refiero? Dios nos tiene que purificar a nosotros a través de Cristo. Y obviamente no puede utilizar el fuego porque nos quemamos. O sea, nuestra piel literal se quema y morimos, ¿cierto? Así que la forma en la cual Dios nos purifica es a través del bautismo, porque es una purificación en agua, así justamente como se purificaban cualquier cosa que podría ser destruida en fuego. Ustedes muy seguramente han escuchado el término de purificación en agua y fuego. Bueno, el bautismo es una purificación en agua,
Pero también es muy importante ser purificados en fuego. ¿Y cómo es que logramos esto? El ser purificados en fuego viene después del bautismo. Y cada persona sabe cómo es purificada en fuego. Les voy a dar un ejemplo. El pueblo de Israel también fue bautizado y purificado en fuego. Todo el pueblo de Israel al momento que salió de Egipto. Cada uno de nosotros tenemos una historia, un lugar de donde Dios nos sacó. Solo Dios conoce nuestras dificultades o por lo que hemos pasado. Muchas veces después de ser bautizados es cuando nos pasan cosas más fuertes, es cuando el enemigo en cierta manera nos ataca más, porque está molesto porque nos hemos acercado a Dios y hace todo lo posible por atacarnos para que nos alejemos de Dios, para que digamos, esto está muy difícil, mejor me retracto, ¿cierto? Por eso es muy importante siempre avisarles a las personas que van a ser bautizadas. Si tú aún no estás bautizada, también es muy importante que sepas esto, que no va a ser fácil, pero lo importante es que estás con Dios. Y con la ayuda de Dios vas a salir de cualquier situación. Tenemos que soportar cualquier prueba y adversidad y permanecer en Cristo. Por ejemplo, cuando yo fui bautizada, hubo una serie de eventos después de mi bautizo en los cuales yo fui creciendo espiritualmente, me ayudó a mi fe, fueron eventos traumáticos, fueron cosas fuertes, pero Dios siempre estuvo conmigo ayudándome a salir de ahí y ser más fuerte. Y eso, queridos amigos, fue mi purificación en fuego. Porque todos esos eventos ayudan a tu espíritu, a tu fe, a tu alma a ser más fuerte. Y el alma es la que es purificada en fuego. Como sabemos, nuestro espíritu no desaparece. Y por esa razón puede ser purificada en fuego. Porque en realidad el fuego no la consume. Por esta razón también está el infierno. Las personas malvadas, Satanás y todos sus secuaces van a ir al infierno en donde van a arder por la eternidad. Y ojo aquí, tengan cuidado con esto porque hay algunas denominaciones cristianas que están enseñando que el infierno no existe, que en realidad Dios va a desaparecer a los malos y ya no van a existir, pero que eso de que se van a quemar por el infierno por los siglos y los siglos no existe. Lo cual, no sé por qué enseñan eso, no sé de dónde sacan eso, porque en realidad en la Biblia especifica que el infierno existe, que ahí es donde van a ir los malos. Hay demasiados versículos, de hecho yo hice un video al respecto que se los voy a dejar al final de este video, hablando sobre la existencia del infierno y sobre quién lo gobierna, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que lo gobierna Satanás, pero en realidad no es así. Satanás no se encadenaría a sí mismo para estar en el infierno, el cual él gobierna, ¿saben? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, vayan a ver ese video porque es muy interesante, se los recomiendo bastante. Pero bueno, volviendo al tema, nuestro espíritu es purificado por fuego y Dios nos purifica nuestro espíritu cuando pasamos por ese desierto después de haber sido bautizados. Y todos pasamos por ese desierto porque Cristo mismo lo pasó y los israelitas mismos lo pasaron. Y Dios repite todo. Todo lo que pasó con Israel y con Cristo se repite con cada uno de nosotros. Como por ejemplo, les había dicho que el pueblo de Israel fue bautizado y también pasó por fuego, ¿cierto? Ahora les voy a explicar cómo fue que eso pasó. Cuando Israel estuvo de esclavo 430 años en Egipto, Dios lo sacó de la esclavitud utilizando a Moisés. Y cuando salieron de Egipto, cuando Dios abrió el Mar Rojo para que los israelitas pasaran y huyeran de los egipcios. Cuando Dios abrió el Mar Rojo para los israelitas y ellos cruzaron el Mar Rojo, en ese momento fueron bautizados porque pasaron por agua. Los israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, todos los israelitas. Y después de eso fueron llevados al desierto por ¿cuánto tiempo? 40 años. Escuchen muy bien eso porque son 40, o sea, número 4, ¿cierto? 40 años. Fueron llevados al desierto donde pasaron pruebas, adversidad, y en todo esto estaban siendo tentados y también probados en su fe. Todo esto les ayudó para purificar su espíritu. Y esto mismo pasó con Cristo. Después de que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el Espíritu Santo se derramó sobre él, ¿cierto? Y fue bautizado en carne, en su literal, o sea, fue bautizado, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Fue llevado al desierto por 40 días, en el cual fue tentado por Satanás y estuvo siendo prácticamente purificado y bautizado en fuego del Espíritu. Esto nos deja una gran lección porque yo amo esta historia sobre Cristo en el desierto.
y las tentaciones que pasó por Satanás, porque nos deja la gran lección de cómo vencer al enemigo, porque él lo venció. Cuando Satanás lo estaba molestando y tentando y diciéndole de que tú no eres hijo de Dios, si fueras hijo de Dios te podrías lanzar de aquí y él vendría a salvarte, o si eres hijo de Dios, convierte esto en pan, o sea, haciéndolo dudar de que Dios lo amaba y de que era hijo de Dios. Y muchas veces cuando nosotros después del bautismo pasamos por este periodo de sufrimiento, por este desierto que cada uno lo pasamos personalmente, incluso nos podemos preguntar eso, o sea, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Me habré equivocado? ¿Me estaré acercando a Dios y de seguro Él pues nada que ver conmigo? Cosas así, por la mala situación en la cual estamos viviendo. Pero son pensamientos negativos que Satanás nos está poniendo, los mismos pensamientos que le puso a Cristo. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Cómo lo venció? Cristo lo venció con la palabra de Dios, diciéndole: estás equivocado, Satanás. Aquí en la palabra de Dios dice que Dios me ama y que nada me pueda alejar de su amor. Y también dice que Él me va a acompañar todos los días de mi vida. Obviamente Cristo no dijo eso, utilizó otras partes de las escrituras, pero en el caso de cada persona, lo que sea que Satanás te esté atacando, puede ser con diciéndote que no eres suficiente, que Dios no te ama, etc. Tú puedes ganarle a Satanás con la palabra de Dios, diciéndole que está equivocado y que en la palabra de Dios dice que nos ama y que nada nos puede separar de su amor. Pues esa es una parte que me gusta mucho de la Biblia, esa historia, porque nos enseña cómo vencer a Satanás, que se vence con la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo al tema, como creyentes todos debemos de ser bautizados en agua para recibir el Espíritu Santo, para ser parte de Cristo. Y el bautismo en fuego también viene, pero eso viene después, cuando pasamos por el desierto. De la misma manera en que Israel, después de ser bautizado, fue enviado al desierto. De la misma manera en que Cristo, después de ser bautizado, fue enviado al desierto. Así nosotros. Y a mí me pasó, y estoy segura que a muchos de nosotros, después de ser bautizados, fuimos llevados al desierto, donde fuimos bautizados en fuego. Y por esa razón quería hacer este video para explicarles por qué razón utilizan el término o por qué razón Dios utilizó el ser bautizados por agua y por fuego. Y como les dije, es algo que Dios mandó a los israelitas desde hace mucho. Es una forma en purificar las cosas. Es una forma en la cual Dios utiliza de purificar cualquier cosa. Entonces nosotros como seres humanos pues no podemos ser físicamente pasados por fuego porque pues tendríamos daños a nuestro cuerpo en cierta manera. Por esa razón Dios nos purifica en agua, nos limpia, nos bautiza en agua y nuestra alma la pasa por fuego porque esa no se consume, esa puede ser purificada por fuego, pero como nuestra carne sí se consume, por esa razón esa es purificada en agua. Y ese es el significado en ser bautizado por agua y por fuego. Así que bueno amigos, eso fue todo por este video, espero te haya gustado bastante y si te gustó no olvides darle like, comentarme aquí abajito cualquier duda que tengas que yo siempre los estaré leyendo. Y también compartirlo con tus amigos, con tus familiares para que aprendan más sobre este tema y sepan el significado del ser bautizado por fuego y por agua. Mientras tanto, eso fue todo por este video. Mi nombre es Berlín, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Me despido y que Dios los bendiga mucho.